Al haber fracasado el proyecto sumerio, los instructores planetarios decidieron trabajar sobre una élite de individuos en la actual meseta de Gizeh. Así surge el proyecto egipcio, en un escenario que ya había sido inquietado por visitas de vigilantes extraterrestres, en tiempos de la Atlántida. Antes de la presencia del primer faraón, Menes, que habría aparecido en escena hacia el año 3100 a.C., en Egipto vivían los dioses. Al menos eso es lo que se rastrea en el país del Nilo, en una época que era llamada Afep-Tepi y en donde habitaba una raza de seres hermosos llamada Neteru y que literalmente significa vigilantes. También se habla de una suerte de híbridos o mestizos entre los dioses y los seres humanos en aquellos tiempos. Nos referimos a los Semsuor o los hijos de Horus, los atlantes, mencionados a todas luces en el conocido papiro de Turín. Sin embargo, este relato es tomado por los historiadores tan solo como un mito, ya que los copistas hacen clara omisión en sus escritos de aquellos primeros tiempos donde los dioses se mezclaban con los hombres. Afortunadamente sabemos al menos, que los dioses venían de un lugar específico: Orión. Orión es tal vez la más bella y la más impresionante constelación de todo el cielo. Los científicos terrestres la ubican entre unos 300 y 1500 años luz de distancia. De manera clarísima, se levantan las dos estrellas de los hombros, Betelgeuse y Beatrix, las tres estrellas del cinto, Alnitak, Alnilam y Mintaka, conocidas como las tres Marías o los tres Reyes Magos, y las dos estrellas de los pies, Saphir y Hel. El objeto más precioso de la constelación de Orión es la famosa Gran Nebulosa de Orión. Tiene la denominación del catálogo Messier M42 y sale a unos 1500 años luz de distancia. El misterio de Orión: a pesar que la constelación se encuentra a tantos cientos años luz, no tenemos que emprender un viaje tan largo para comprender el enigma que esconde tras ella. La respuesta la encontramos en nuestro mismo suelo, ya que podemos rastrear sus huellas en los emplazamientos arqueológicos de las más remotas civilizaciones que, poseedoras de un sospechoso conocimiento astronómico, alinearon sus templos y obeliscos hacia las estrellas de donde venían sus dioses. Una clave para comprender las visitas extraterrestres a nuestro planeta y su conexión con la dinámica del plan cósmico. Volviendo a Egipto, vemos que en los primeros tiempos, en la época denominada Afep-Tepi, como decíamos, cuando esos dioses vivían en la meseta de Gizeh, se guardaba un conocimiento llave que hoy en día se puede olfatear en las tres pirámides que se alzan como testigos silentes de un pasado cósmico. Quizá, no tan mudos que digamos, si es que sabemos escuchar. Ya en 1994, Robert Bauval, un ingeniero belga aficionado a la astronomía, lanzó una certera pedrada a la frente de la egiptología ortodoxa al demostrar que las tres pirámides de Gizeh están alineadas con el cinturón de la constelación de Orión, en el año 10.500 a.C. Y aunque tirios y troyanos se rasgaron las vestiduras, la tesis de la correlación de Orión ha venido ganando mayor terreno en el ámbito científico. ¿Por qué apuntar las pirámides a Orión? ¿Quiénes estaban mirando a los cielos hace 12.000 años? ¿Cómo pudieron ser construidos estos gigantescos monumentos con tal precisión si se supone que por esta época no existían civilizaciones representativas? Hace algunos años, por la década de los 80, se puso de moda una imagen que tomó la sonda estadounidense Viking 1976, en su misión a Marte. Esta imagen muestra lo que parece ser un rostro humano, o por lo menos, casi humano. Muchos argumentaron que era simplemente un juego de luces y sombras lo que hacía que se diera o se reflejara esta supuesta similitud en el suelo del planeta rojo. Hacia finales del siglo XX, para asegurarse si esto era de verdad un rostro o una coincidencia del momento de la captación de la imagen, el Mars Global Surveyor tuvo como encargo volver a fotografiar de una manera profunda esta región identificada como Kidonia. Los resultados fueron concluyentes al demostrar que sí, que un gran porcentaje de los rasgos de la llamada cara se daban debido al juego de luces y sombras, lo cual desbarataba cualquier insinuación de una construcción deliberada o simbólica. A menos ello es lo que la NASA pretendió hacer creer al mundo y liberarse así del molesto rostro marciano. El rostro de Marte, de lo que no se dieron cuenta los científicos en ese momento, fue que de tanto tomar fotos a esta determinada zona, ellas nos revelarían algo aún más sorprendente. A primera vista parece ser una región más del rocoso planeta, pero al prestar atención a diferentes yacimientos que aparecen dispersos sin ninguna relación aparente, se ha podido encontrar que estos puntos encajan perfectamente con la representación de la constelación de Orión y de sus vecinos de Can Mayor, Sirio y Can Menor. ¿Acaso de la misma forma como fueron ubicadas las pirámides en Egipto, alguien las ubicó en Marte? Recordemos que los guías nos han dejado saber que colonias atlantes lo poblaron, así como Amalek, y, si en nuestro mundo las construimos como estabilizadores luego de la destrucción del quinto planeta, ¿por qué no pensar que en Marte, vecino directo de Maldek, no pudieron haber hecho lo mismo? Sea como fuere, resulta curioso observar que los egipcios llamaban a las pirámides Iket, que significa luz gloriosa. Para los mayas sus pirámides se denominaban Piruamenco, que se traduce como revelador de luz.
En Sumer, sabemos que los figurats o pirámides escalonadas se les llamaba que significa fuente de luz. Quizás por ello, la palabra pirámide pira igual fuego o luz, mide igual medida también significa medidor de luz o energía. Las pirámides egipcias habrían sido construidas por el pueblo bajo la supervisión de los atlantes, entre ellos, Hermes Trismegisto, o Tot, aproximadamente hace unos 12.000 años y no como lo asegura la ciencia actual, alrededor del 2500 a.C. Ellas tenían como función la de estabilizar el planeta debido a los desfases de su eje y los impactos ya mencionados. De ellas se necesitaban como un condensador de energía. Las pirámides tenían inicialmente puntas de cristal de roca. Ahora bien, pese a todo este legado de informaciones y asistencia cósmica, el proyecto egipcio, finalmente, no prosperó. Los intermediarios o sacerdotes empezaron a manipular el conocimiento que, con el transcurrir del tiempo y ya con la ausencia de los extraterrestres instructores se fue perdiendo y deformando. Ello se refleja, inclusive, en las propias construcciones egipcias. Por ejemplo, las que corresponden a las épocas más antiguas lucen ciclópeas y perfectas. Sin embargo, las edificaciones más tardías, en vez de denotar una evolución, parecen un burdo remedio del pasado estelar y Atlante de Egipto estelar por la presencia extraterrestre y Atlante porque fue fundada por supervivientes de la Atlántida. Y por si todo esto fuera poco, en el remoto pasado de Egipto se habría producido, también, una influencia de las fuerzas oscuras, procurando utilizar el poder de las pirámides para tratar de liberar a los deportados que yacen atados a la tierra por los cristales presión. Y, aunque ello no llegó a concretarse, fue un episodio oscuro que enfrentó la civilización egipcia. El proyecto egipcio sería finalmente abandonado, y la Confederación Galáctica creyó oportuno cambiar el modo operante de instrucción y asistencia a la humanidad de la Tierra. Ahora no se trabajaría sobre un grupo dirigente de humanos, sino sobre un individuo. Un ser humano sensible y especial. El proyecto hebreo, aunque se centraba en la persona de Abraham, también contó con la participación de un personaje de suma importancia, Moisés. El papel que jugó en la liberación del pueblo hebreo fue trascendental. Y todo cuanto hizo, como otros apartes de la historia humana que hemos venido repasando, contó con la ayuda de los visitantes del cielo, incluyendo la construcción de la enigmática Arca de la Alianza, que guarda una estrecha relación con los objetivos más profundos del plan cósmico. Echemos una mirada a todo esto. El monte Horeb, a la distancia, corta el aliento al ver su impresionante macizo rojizo contrastando con un cielo azul limpio de nubes. El paisaje resulta atrapante. Desde cierto ángulo, el Horeb cobra la apariencia de aquella célebre montaña de la película Encuentros cercanos en la tercera fase. Y no estaba muy lejos de ser vinculado con el fenómeno OVNI, si recordamos las alucinantes escenas que nos ofrece la Biblia al describir a Moisés subiendo a la cima de la montaña para hablar cara a cara con Jehová, quien se hallaba envuelto en una extraña nube que más tarde protegería al propio Moisés y al pueblo hebreo durante la huida a través del Mar Rojo, mostrándose como una columna de humo por el día, y de noche como una columna de fuego. Una forma muy didáctica aún más para aquel tiempo para describir las maniobras de una nave madre, que generalmente presenta aquella forma cilíndrica o tubular. Los guías extraterrestres ya habían explicado que Moisés, en realidad, tuvo un encuentro cercano con seres de las Pléyades. Ellos serían entonces los autores de las reales indicaciones para construir la misteriosa Arca de la Alianza. La liberación del pueblo hebreo, y el cuidado del mismo como parte de un proyecto genético que hay su punto desencadenante en el nacimiento de Cristo, es un episodio del plan cósmico que los guías nos han descrito en anteriores experiencias y mensajes. No obstante, la relación que existe entre muchos de los personajes llave de la historia humana con nuestra experiencia de contacto, aún, sigue siendo un misterio. Por ejemplo, hoy sabemos que muchos de los apóstoles de Jesús se encarnarán más tarde como seres extraterrestres que serán incluidos en el plan de ayuda a la Tierra. El propio guía de la misión Rama, Oxalc, habría sido el profeta Samuel, quien nació en la ciudad de Ramá, ubicada, para pensar un poco más, en el paralelo 33. Y resulta más interesante leer en el Antiguo Testamento cómo Samuel despierta al llamado de Dios cuando se hallaba durmiendo, precisamente, en el tabernáculo donde se protegía el Arca de la Alianza. La persona de Moisés es particularmente inquietante, misteriosa, pero, como decíamos, vitalmente trascendente. Aparentemente, solo la Biblia asegura su existencia, ni las inscripciones siro-palestinas, ni los textos cuneiformes o los archivos egipcios lo mencionan. Moisés nacido, según los estudiosos, en el año 1570 a.C., Moisés será educado en Egipto como recordamos, al ser rescatado del Nilo cuando era solo un bebé abandonado en una cesta de junco con todas las influencias que ello supone, aunque su corazón nunca dejó de sentirse como hebreo. A la edad de los 120 años, en la cumbre del monte Nebo, el corazón de Moisés dejaría de latir,
luego de contemplar la tierra prometida que no pisaría, pero sí su gente. Muchos asocian el concepto divino de un único Dios que transmitió Moisés el mismo mensaje que manejó Abraham con la herejía de Amenofis y Akenatón, quien modificó las tradiciones religiosas de Egipto, creó una nueva capital, y hasta intentó organizar una sociedad diferente, basando todo su esfuerzo en la existencia de un solo Dios. Toda esta aventura en tan solo 17 años. Al igual que Moisés, Akenatón fue inspirado por su encuentro extraterrestre con el disco Atón, desarrollándose su experiencia en un desierto como ocurriría miles de años más tarde, en 1974, con la misión Rama, que en su parte exterior culminará también a los 17 años de haber sido iniciada. El número 17 representa la muerte, el cambio, la transformación. Es la transición de una etapa a otra. Si analizamos profundamente la importancia de todo cuanto hicieron hombres como Abraham, Moisés, Akenatón, entre otros tantos programados, hallaremos un entramado que finalmente nos llevará a la esencia misma del plan cósmico. Sin duda, el mayor misterio que nos dejó Moisés, es el Arca de la Alianza, un extraño objeto que fue construido bajo instrucciones celestes. ¿Por qué? Desaparecida súbitamente del Templo de Salomón en el siglo IX a.C. ante la violenta invasión de Nabucodonosor, el Arca de la Alianza se constituye sin lugar a dudas en uno de los objetos sagrados más importantes y sobrenaturales mencionados en la Biblia. Según la tradición, en su interior descansan las tablas de piedra y los 10 mandamientos grabados en ellas que recibiera Moisés en lo alto del monte Horeb. No obstante, al margen de lo que podría ocultar en realidad, el misterio que encierra y su vedada ubicación ha catapultado a los más dispares arqueólogos e investigadores en pos de su secreto. Desde las hipótesis más peregrinas a las alternativas más racionales, nadie aún ha encontrado el arca sagrada. Algunos sostienen que se encuentra en Etiopía, otros en una caverna del monte Nebo en Israel, y no pocos la sitúan en el sur de Francia. ¿Será posible que ante la destrucción del Templo de Salomón el Arca de la Alianza haya sido protegida por la Hermandad Blanca, siendo llevada a aquel lugar donde se dieron las instrucciones para su construcción, el monte Sinaí? No debería sorprendernos, por cuanto una escena similar ocurrió con el rescate del disco solar del Cusco para ser llevado al Paititi, antes que la sagrada herramienta cayese en manos de la conquista. El Arca de la Alianza, construida en madera de acacia al pie del Sinaí por instrucción de aquellos que contactaron a Moisés, sería revestida de oro, por dentro y por fuera, creando así una suerte de aparato especial que pudiese constituirse en el depositario de la alianza, por cuanto fue en estos términos en que el arca fue construida. Ahora bien, si el arca fue hecha para condensar en su interior una posible fuente de poder o almacenarla en el futuro, ello explicaría las mortales descargas que a manera de rayos se manifestaban en presencia de los sacerdotes, ocasionando incluso la aparición de tumores, lo cual nos sugiere un efecto radiactivo. Recordemos tan solo la fatal experiencia de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, quienes al ingresar en el Sancta Sanctorum del tabernáculo con incensarios de metal, desobedeciendo así las instrucciones, una llamarada del arca se disparó hacia ellos, ocasionándoles la muerte. Yo os daré mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, dijo Jesús en la última cena. La tradición cuenta que José de Arimatea, discípulo secreto de Jesús, había recuperado el Santo Grial con el cual bebió el Maestro en aquella sentida cena con sus apóstoles. Y en el momento más dramático de la crucifixión, cuando el centurión romano Longinos clava su lanza en el costado de Jesús, José extiende la copa para llenarla con la sangre sagrada que era derramada desde el corazón abierto. Aquí también hay un símbolo del Señor del tiempo. Algunos investigadores han sugerido diversas teorías para explicar dónde habría terminado el Santo Grial y, lo más intrigante, la sangre de Cristo. No obstante, en el Sinaí percibimos que José habría visitado el Horeb para encontrarse con emisarios de la Hermandad Blanca, quienes finalmente pondrían la sangre en el interior del arca sagrada que sobrevivió a la devastación y saqueo del Templo de Salomón, y que ahora se halla protegida en una cámara secreta bajo el monte Sinaí. Y es interesante descubrir que el Horeb, al margen de la historia de Moisés, ya era un punto de contacto conocido por los iniciados. Incluso se cuenta que Elías pasó un tiempo viviendo en unas cuevas secretas en la mismísima montaña. Asociar la sangre de Cristo con el Arca de la Alianza no es del todo descabellado. Ya importantes arqueólogos como Ron Uyat sugirieron la conexión arca-sangre de Cristo. La sangre de Jesús, según los guías, constituye el archivo de información más importante que protege a la Hermandad Blanca. Comprender ello será difícil si antes no hablamos de quién fue Jesús, por qué vino y en qué consistió su misión. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo. Muchas gracias.